Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Pulido Sánchez. A continuación les voy a exponer los temas de la unidad 1 que se llama Introducción a las aplicaciones web. El 1.1 es Evolución de las aplicaciones web, 1.2 Arquitectura de aplicaciones web, 1.3 Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web y 1.4 Planificación de aplicaciones web. 1.1 Evolución de las aplicaciones web. Las aplicaciones web han ido evolucionando con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías. En un principio, en la web solo era posible visualizar texto e imágenes, y con el paso del tiempo se empezaron a utilizar formularios web con los que se podía recabar información sobre los usuarios. La aparición de tecnologías como Flash para crear contenidos dinámicos y el uso de lenguajes de programación como JavaScript, PHP y Python permitieron crear portales dinámicos y escritorios virtuales como lo que hoy en día conocemos y hemos trabajado. Hay la web 1.0 y hasta la web 4.0. La 1.0 representa la unidad de trabajo como la página web, una página donde el contenido en forma de sitios corporativos, noticias son estáticas, y solo en los últimos años de este periodo comienza a aparecer tanto los grandes navegadores como el lenguaje HTML, que hará la visualización de este contenido algo más agradable. La web 2.0, a partir del 2004 hasta la actualidad, se abre un nuevo concepto por el cual el diseño de los sistemas logra la conectividad de usuarios y potencia la denominada inteligencia colectiva. La participación de usuarios hace patente ya en la web 2.0. En la web 3.0 es la tercera generación de servicios de Internet para páginas web y aplicaciones. Se centrará en el uso de una comprensión de datos basada en máquinas para proporcionar una web semántica y datificada. El objetivo final de la web 3.0 es crear sitios web más inteligentes, conectados y abiertos, más que nada. La 4.0, las aplicaciones ya no estarán en nuestras PC, estarán en la internet, y por ende en todos lados pasaremos de una red tonta a una red inteligente, donde el objetivo primordial será el de unir las inteligencias, donde tanto las personas como las cosas se comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones. 1.2 Arquitectura de las aplicaciones web. Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente-servidor. Por un lado está el cliente, el navegador, explorador o visualizador, y por otro lado el servidor web. Existen diversas variantes de la arquitectura básica según cómo se implementen las diferentes funcionalidades de este servidor. Entonces, las arquitecturas más comunes son: número 1, todo en un servidor. Un único ordenador aloja el servicio de HTTP, la lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. El software ofrece el servicio de HTTP, gestiona también la lógica de negocio. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. Aquí se puede ver una imagen donde el cliente entra al navegador, le pide la petición al servicio HTTP, manda una consulta a la base de datos le da respuesta al servicio HTTP, y el HTTP le da respuesta pues al navegador, al cliente. El 2, servidor de datos separado. A partir de la arquitectura anterior se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de base de datos específico. Y las tecnologías que se emplean en esta arquitectura también es la ASP y el PHP. Y aquí se puede ver un gran ejemplo del servidor número 2. El servidor número 3, todo un servidor como servicio de aplicaciones. En la arquitectura número 1 se separa la lógica de negocio del servicio de HTTP y se incluye el servicio de aplicaciones para gestionar los procesos que implementan la lógica de negocio. Y la tecnología que emplea esta arquitectura es la JSP. Se puede ver aquí un ejemplo donde el cliente hace la petición al HTTP, se manda una consulta al servicio de aplicaciones y a la base de datos, y eso lo regresa, la base de datos manda datos
al servicio de aplicaciones y al igual se manda al servicio HTTP y le manda respuesta al cliente, al navegador. Número 4, servidor de datos separado. Con servicio de aplicaciones, a partir de la arquitectura anterior se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de bases de datos específico, y la tecnología que se emplea en esta arquitectura también es la JSP, y aquí se puede ver un ejemplo donde se ve más a detalle el punto número 4. Todo separado. Las tres funcionalidades básicas del servidor web se separan en tres servidores específicos. La tecnología que emplea esta arquitectura es la JSP. Igual, aquí está un ejemplo donde el cliente le pide la petición al servidor web, el servidor web la manda al servicio de aplicaciones y manda al servidor de base de datos, y al igual es un ciclo, la base de datos lo manda al servicio de aplicaciones, al igual y el servicio de aplicaciones al servidor web, y el servidor web le manda la respuesta final al cliente, al que hizo la petición. El tema 1.3, tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. Son una serie de herramientas y librerías de código ya escrito que facilitan a los desarrolladores las tareas cotidianas o de uso común para evitar ejecutarlas desde cero. Aquí se derivan varias aplicaciones. Una de las más importantes es HTML. Es un conjunto de códigos breves que describe el contenido de una plataforma web, un lenguaje de hipertexto de etiquetas que se encuentra en continua evolución, siendo la más actualizada hoy en día el HTML5. Se construye bloque a bloque y al guardarlo se puede encontrar a través de los buscadores. De hecho, lo vamos a utilizar mucho en la aplicación que vamos a desarrollar en las unidades próximas. El CSS. De forma de la representación visual, el HTML indicado como debe reflejarse, proporciona el estilo, el diseño y presentándose como una de las tecnologías web por excelencia y a las que recurren los desarrolladores gráficos. Y pues aquí está el icono de la app. JavaScript es el encargado de aportar interactividad al desarrollo, el programa, el comportamiento de los elementos, aportando dinamismo a la interfaz, crea animaciones, objetos, cookies, validación de datos a los formularios, etc. Y además es una multiplataforma y totalmente universal, por lo que también se puede utilizar para el desarrollo móvil, el JavaScript. El PHP se usa para conectar la plataforma web con el servidor de datos así permitiendo administrar los archivos del server, editar código, compiladores, la recopilación de datos o la modificación de la base de datos, entre más aspectos. Tiene muchas funcionalidades muy buenas el PHP, de hecho. El Python, sencillo pero potente, porque usa un menor número de líneas de código. Además tiene varias librerías y es totalmente gratuito. El MySQL es el gestor de base de datos más utilizado en todo el mundo por los programadores actuales. Se utiliza para almacenar la información y trabaja con múltiples tablas que permiten crear nuevas bases de datos y hacer cualquier consulta. El MySQL ya lo he trabajado yo actualmente y es donde desarrollamos las bases de datos para que así nuestro programa tenga una mayor conectividad y una mejor legibilidad en nuestros datos. El tema 1.4, planificación de aplicaciones web. Esto es muy importante. Aquí debemos de planificar bien todo, hasta los errores que posiblemente vayamos a tener para poderlo resolver. El punto número 1 es planificar el futuro. Planear el futuro de algo que aún no existe, pero es así. ¿Qué pasa si en un futuro tuviéramos problemas de escalabilidad y si tuviéramos que migrar las bases de datos de MySQL a Oracle? De una buena planificación depende la dificultad de un futuro de realizar cambios en la plataforma que sostiene nuestra aplicación. Documentación. Documenta todo lo que puedas
Documentación. Documenta todo lo que puedas tu aplicación, en especial aquellas partes de la misma que haya requerido un mayor tiempo de desarrollo. En un futuro cercano te librará de más de un quebrado de cabeza. Debes de documentar, como aquí lo dije anteriormente, documenta cada punto para que si en un llegado momento llega a tener alguna duda, y si ya pasaste por ese error semejante, ya sepas cómo resolverlo. Número 3. No empieces por los pequeños detalles. A menudo es más sencillo plantearse el desarrollo de pequeños servicios como pueden ser los RSS o una galería de imágenes, pero es fundamental comenzar por lo que vendrá a ser la base de nuestra aplicación. De este modo podremos ir complementando nuestra aplicación en un orden lógico. Primero, los cimientos. Claro, debemos empezar con lo más importante para llevar a cabo la aplicación, porque ni modo que empieces con los puntos más fáciles, pues no. Bueno, pues cada quien. Número 4. Diseño de la interfaz. Es importante conseguir un buen diseño para nuestra interfaz que sea atractiva y útil para la gran mayoría de los usuarios. Lo más importante es llegar a conectar con el usuario. Pero eso queda muy claro. Evita construirte librerías. Es mejor que cada desarrollador utilice sus propias librerías, pero la realidad es que en muchas ocasiones esto supone una gran pérdida de tiempo. Es mejor buscar una librería lo más posible a lo deseado que desarrollarlo por ti mismo. Número 6. Ten un plan de proyecto. Cada desarrollador que trabaje en el proyecto sepa qué es lo que debe de hacer y cuándo tiene que hacerlo. Teniendo todo esto redactado en un documento que te ayudará a identificar problemas. Elige el lenguaje adecuado. Escoger un buen lenguaje de programación para programar nuestra aplicación. De preferencia un lenguaje que ya hayas trabajado con él, que medio lo domines para que se te haga más fácil, porque si empiezas de cero con un lenguaje que no dominas y que nunca has trabajado con él, pues se te va a dificultar un poco más las cosas. Número 8. Evita las distracciones. Propon un buen número de horas al día de trabajo para dedicarlo al proyecto. Número 9. Sigue un buen control de calidad. Es muy importante. Muchas veces nos equivocamos a planificar los tiempos de proyecto y esto lleva a menudo a los desarrolladores a tener que escribir código sucio. Esta es una buena opción si lo que quieres es una demo de aplicaciones funcionando, pero la actitud te traerá problemas en el futuro. Número 10. Plantéate los pasos a seguir después del desarrollo. Ten en cuenta que esta fase de desarrollo algún día deberá acabar. Estudia con frecuencia, se deberá actualizar y que se necesita para que esto funcione. Y aquí están las bibliografías las cuales utilicé para llevar a cabo esta exposición. Gracias.